¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a tratar de abordar este tema de las termocuplas de la manera más amistosa posible. Vamos a contar un poquito cómo viene la historia, cómo son las ecuaciones, qué cosa es la termocupla industrial y después vamos a hacer un par de problemitas. Bueno, la historia de la termocupla comienza ya hace mucho, a lo lejos. Un tal Seebeck, aparentemente un tipo bastante curioso, bastante nerd, hay que decir. Fue médico, entre otras cosas, pero en algún momento le pintó la física y se puso a experimentar muchos ensayos e investigaciones. Y en uno de los temas que se metió fue con la química. Se interesó mucho por el tema del calor y la electricidad. Bueno, pero uno de sus experimentos, y es el que nos termina dando en el tema de hoy, fue el siguiente. Haciendo experimentos con soldaduras y demás, dice la leyenda que descubrió accidentalmente, como la manzana de Newton, digamos, un efecto inesperado y terminó construyendo este dispositivo extraño que estamos viendo aquí a la izquierda en la pantalla. Una columnita de soporte. La base más importante que se ve en el dibujo es de un metal. Y el mango, digamos, porque en realidad era un mango, es de otro metal distinto. No tenemos registro exacto de qué metales eran, pero sí eran dos metales distintos. Y descubrió que cuando en este extraño artefacto calentaba uno de los extremos, una brújula que tenía en las proximidades, y ahí el accidente, se desviaba. Entonces él creyó que se trataba de alguna propiedad termomagnética. Él lo definió así, como que estos dos metales, en esta situación de un extremo caliente y uno frío, producía un campo magnético y por eso se desviaba la brújula. En aquel entonces no estaba muy clara la relación entre las corrientes eléctricas y los campos magnéticos. Hoy en día sí tenemos claro ese tema. Por ejemplo, los electroimanes es hacer pasar corriente eléctrica por una bobina para convertir el artefacto en un imán. Mientras pasa corriente es un imán. Bueno, eso es un electroimán. Él ese efecto no lo conocía en esa época, en 1821. Entonces supuso que lo que producía este aparato raro era un efecto simplemente magnético. En realidad lo que sucede es que cuando estos extremos de estos metales sufren una diferencia importante de temperaturas, o sea, un extremo está más caliente que el otro, se produce una diferencia de voltaje, una diferencia de potencial eléctrico. Y a su vez, como son barras de metales muy buenos conductores, esa diferencia de potencial produce una gran corriente en este bucle que parece una D, ¿sí? O una O. Se produce una enorme corriente y esa corriente es la que provoca un campo magnético. Entonces, hoy en día sabemos que el experimento de Seebeck no es exactamente como él lo interpretó. El magnetismo en realidad no era un resultado directo, sino indirecto. Primero se producía diferencia de potencial, que producía una corriente y que a su vez eso producía un campo magnético. En segundo lugar, hoy en día ya sabemos que no tenemos que hacer esta construcción en forma de O o D, como quieran, sino que se puede hacer simplemente una V corta con uno de los extremos soldado y el otro no. Entonces, por ejemplo, tenemos dos alambres de distintos metales, los podemos enrollar en forma casera. Lo más conveniente es soldarlo porque siempre hay óxido superficial. La soldadura es la mejor alternativa, pero dos alambres así, para hacer un experimento se puede comprobar dos alambres distintos. Acá tenemos, por ejemplo, en la imagen uno de hierro y uno de cobre. Se calienta el extremo donde están enroscados y en los extremos libres se va a poder medir sencillamente con un multímetro, un tester, un voltaje. Pequeño, es un pequeño voltaje, pero bueno, este es el principio de lo que se denomina termopar. Y acá hay una anécdota que vamos a agregar. Resulta que, obviamente, esto se desarrolló en Europa. Ustedes saben que los ingleses a la pareja o al par le llaman couple, ¿no? Entonces, como esto era siempre de metales distintos, entonces lo llamaron thermocouple, o sea, pareja térmica. Thermocouple
llegó a los oídos de algunos de nuestros ancestros de habla hispana y lo tradujeron como termocupla. Y en realidad la traducción correcta sería termopar. Bueno, más allá de esta curiosidad, 2 alambres, un extremo caliente, uno frío y tenemos voltaje. Dependiendo de qué combinaciones de metales se elija, pueden dar estas curvas que son bastante disímiles entre sí. O sea, dependiendo de qué elección, de qué pares de metales probemos, podemos llegar a obtener curvas de respuesta con la temperatura muy diferentes. Observen que en el eje horizontal están los grados centígrados. En el eje vertical estamos tomando los distintos voltajes. O sea que, por ejemplo, algunas termocuplas, a medida que aumenta la temperatura, el voltaje decrece. En otras termocuplas, al contrario, a medida que aumenta la temperatura, crece el voltaje. Y algunas curvas de estas vemos que son prácticamente una línea recta. Por ejemplo, la que está abajo de todos es una línea recta, bastante línea recta es. Y hay otras que en realidad tienen una forma que es más bien parabólica. Como ustedes saben, no puede haber avances tecnológicos si no hay una cuantificación de las cosas. O sea, se puede decir que uno entiende un fenómeno cuando puede llegar a representar una ecuación de su comportamiento. Por lo menos, aunque sea una ecuación aproximada, es más que suficiente. Entonces ahí vamos al modelo matemático. Hay un modelo bastante complejo de cómo demostrar empíricamente lo que hace la termocupla, que es lo que vieron en la teoría con Pulleston, pero nosotros vamos a una solución más práctica. La primera de todas las opciones es la primera línea que vemos, en donde el voltaje que entrega la termocupla es un coeficiente por el delta T, la variación de temperatura en los extremos, más B sobre 2 por delta T al cuadrado. Esta primera expresión aparece en muchos libros. No es la más feliz ni la más usada tampoco, porque en realidad está desarrollada por un matemático. Acá detrás de esta cuenta hay un matemático, ¿sí? Es la aproximación parabólica de una ecuación. Ahora, es bien de matemático esto, pero no es muy tecnológico ni muy práctico, porque todas las veces que hay que resolver esta ecuación hay que sumar B sobre 2 por delta T. Siempre B sobre 2. Entonces, ¿para qué dividir por 2 todas las veces? ¿Y por qué no corregir directamente este coeficiente B, que ya incluye al dividido 2? Entonces, una expresión matemática muy usual dice que el voltaje de salida de la termocupla es una constante A, evidentemente es la misma que la anterior, por delta T, y una constante B por delta T al cuadrado, y listo. No estamos todas las veces dividiendo por 2 inútilmente. Pero tenemos un tema de esto. Es una parábola, ustedes saben, hace una pancita. Hacia arriba, hacia abajo, como sea, pero hace como una panza. Lo ideal, ya que vemos en las curvas anteriores que hay algunas combinaciones de metales que se comportan bastante línea recta, ¿sí? Y lo ideal sería que fuera una línea recta, ¿sí? Esa sería la ecuación más sencilla con la que se puede trabajar. Entonces, sería muy interesante llegar a una expresión en donde no hubiera este término B por delta T al cuadrado, ¿sí? O sea que B fuera tan chiquitito que esta parte se pierde. Y justamente en la industria lo que se ha buscado durante años es encontrar esa combinación de materiales que justamente tenga esa característica. Este coeficiente tan chiquito que no necesito ponerlo en la ecuación, o sea, que el resultado de la termocupla sea una línea recta, ¿verdad? Bueno, antes de pasar a la siguiente pantalla, quiero aclarar este asunto, porque es importantísimo para el funcionamiento de la termocupla. El famoso delta T que aparece en las ecuaciones es la diferencia de temperatura entre los extremos de la misma. O sea, hay un extremo que es el que está soldado. Ese punto donde está la soldadura siempre se lo va a someter a calor, ¿sí? A mucha temperatura. Y después está el otro extremo, el extremo libre, digamos, o el extremo abierto. Muchas veces se lo llama extremo abierto porque justamente es el que no está soldado. Y ese extremo abierto tiene que estar a una temperatura inferior. Cuanto más inferior mejor, porque más voltaje va a dar la termocupla. Pero lo que sí es importante es que esté a una temperatura más baja. Si toda la termocupla estuviera a la misma temperatura, jamás
obtendríamos voltaje en los extremos libres. Entonces, la diferencia, este delta T, ¿sí?, se construye entre el extremo soldado o caliente y el extremo abierto o libre, que va a estar frío. Bueno, dicho esto, vamos a las termocuplas industriales. Como les dije, lo que se buscó durante muchos años en la industria es conseguir termocuplas que prácticamente den una línea recta en todo su rango de trabajo. ¿Cuál es el rango de trabajo? Y cuando se empiezan a fundir alguno de los dos metales, la termocupla deja de cumplir su función como tal. Eso se le llama rango de trabajo. Sí, es todo el abanico de temperaturas en las que puede trabajar sin que se funda. Y hay un conjunto de termocuplas que terminaron siendo las más usadas hoy en día. La primera, es la más común de todas, es la Cromel-Constantan. Acá abajo tenemos que son las aleaciones Cromel y Constantan, y se van a dar cuenta que son materiales muy baratos. Así que todas estas termocuplas que estamos viendo, E, J, T, K, no solo que son una línea recta, sino que además encima son muy, pero muy baratas y fáciles de construir. Después tenemos hierro Constantan, cobre Constantan, cobre alumel. Alumel sería aluminio níquel. Cromel es cromo-níquel, alumel es aluminio níquel. Bien. Y como verán, la E es como que se destaca por encima de todas, porque es la que da más milivoltios. Las termocuplas dan milivoltios, no son voltios enteros, son milésimas de voltio a una temperatura de, no sé si llega a 1000, pero da mucho voltaje, es la que más voltaje da. La segunda en la lista que llega a mucha temperatura por un poco menos voltaje es la K, ¿sí? Llega a casi 1500, pero un poco menos porque a 1350 se funde uno de los componentes. Así que casi cerca de 1500. Después le sigue la J, que tiene el problema de que tiene un rango de temperaturas más acotado, ¿sí? La J está acá, hierro Constantan. Un comentario, estas letras las puso, la estandarizó entre comillas la industria. En vez de decir todo este nombre de aleaciones medio trabalenguas, dijeron, bueno, pongámosle letras y listo. Y por último, acá abajo de todas, que uno diría, ¿para qué quiero usar estas termocuplas que están acá abajo, que tiene valores de voltaje tan chiquititos? Bueno, estas termocuplas de acá abajo, que encima no solo tiene voltaje chiquitito, sino que tiene componentes caros como el platino, son las que soportan mayores temperaturas. O sea, para medir cuestiones que van a mucha temperatura, se usan estas tres de acá abajo, que además de ser caras, además de dar poco voltaje, encima, fíjense que ya se empieza a pansear, o sea, ya son bastante parábola estas tres. Acá tenemos una tabla comparativa con todos los detalles técnicos, los rangos de trabajo y las tensiones en milivoltios que nos ofrecen. No voy a recorrerlo todo porque se van a aburrir. Acá están las letras, yo mostré algunas en el gráfico, las más usadas, pero hay unas cuantas más. Y nada, se lo dejo acá para que lo miren. Bueno, vamos con un par de ejercicios, uno de cada tipo de los que se plantearon en la explicación. En el primer caso, una termocupla industrial tipo K. Para medir temperatura la vamos a utilizar y sabemos que tiene una constante A de 40 microvoltios por grado centígrado. Entonces la consigna es qué temperatura habrá en el extremo soldado, entre paréntesis caliente, si el extremo abierto está a 30 grados centígrados. El abierto es, recordemos, el frío. Y entrega unos 55 milivoltios. Entonces, vamos a la ecuación reducida de la termocupla, en donde solamente consideramos, ¿sí?, el delta T y no el delta T cuadrado. Entonces la tensión de salida de la termocupla va a ser A por la diferencia de temperaturas caliente y fría. Entonces, reemplazando valores, el valor A es 40 microvoltios por grado centígrado, como dice el enunciado. La diferencia de temperaturas va a ser T sub C, que no conocemos, menos 30, que es lo que dice que está el extremo abierto o frío. Y este resultado a su vez da 55 milivoltios, como dice el propio enunciado.
Lo que resta es despejar de esta ecuación el valor de la temperatura del extremo caliente o soldado de la termocupla. Y eso nos da 1405 grados centígrados. En el siguiente problema, lo que tenemos es una termocupla de construcción artesanal hecha con 2 alambres de distinto metal y se ha determinado, de alguna manera, desconocemos, pero no importa, se ha determinado que los parámetros A y B de la termocupla de alambres es 4,56 microvoltios por grado centígrado y B es menos 0,55 microvoltios por grado centígrado al cuadrado. Aclaran que este coeficiente B ya incluye el 2, por este asunto de que en algunas expresiones está el 2, en otras hay que agregarlo. Bueno, acá no hay que agregar, ya está incluido. Una observación antes de hacer la pregunta del ejercicio: los parámetros A y B pueden tener cualquier combinación de signos que sea. Los dos pueden ser negativos, o uno puede ser positivo y negativo, los dos positivos, no interesa. Cualquier valor con cualquier signo es posible. Entonces la pregunta es: ¿qué valor en voltios entrega la termocupla si delta T es 255 grados centígrados? Ya tenemos que hacer una cuenta menos porque nos dan directamente el delta T. Entonces vamos a la ecuación completa de la termocupla. O en realidad, más que completa, es la expresión parabólica, en donde tenemos el coeficiente A por delta T y el coeficiente B por delta T cuadrado. Esto de acá es una suma. El menos sí viene arrastrado a través del coeficiente. Si tiene menos, entonces acá va a ser una resta. Si tiene más, es una suma. Bien, dicho esto, reemplazamos el valor del coeficiente A, lo multiplicamos por el delta T, que es 2,55, y a esto el coeficiente B con su signo menos lo multiplicamos por el delta T al cuadrado. Atención, no se olviden, si no, no tiene sentido tampoco que el segundo delta T va al cuadrado ahora. Bueno, dicho esto, simplemente hacer la cuenta. Toda esta cuenta, si lo hacen con la calculadora, da menos 34.600,95 microvoltios. Fíjense que acá lo que se ha hecho es la multiplicación de 4,56 por 2,55 menos 0,55 por 2,55 al cuadrado, o sea, sabiendo que este resultado directamente me va a dar en microvoltios. Si el microvoltios es común a toda esta expresión, lo saco como factor común, me va a quedar que el resultado va a ser microvoltios. Entonces, este es el primer resultado, es el de multiplicar y hacer la resta directa de estos números con la calculadora. También lo podemos expresar en milivoltios. Si corro la coma, me queda la expresión en milivoltios. Y si corro otros 3 lugares más, me va a quedar la expresión directamente en voltios, que como vemos es chiquito, 0,0346 voltios. Todas estas formas de escribirlo están hechas a propósito para que se vayan acostumbrando a las distintas formas de expresar estos resultados. Y recordemos también que micro, mili y bueno, los voltios mismos son potencias de 10, ¿no? Bueno, dicho esto me despido, espero que se haya entendido y les sirva. Nos vemos en las próximas oportunidades. Muchas gracias.